ciberespacio. No queda limitado únicamente a lo que son los delitos, a los ciberdelitos propiamente dichos, es decir, el ransomware, el grooming, los fraudes informáticos, etc. La investigación del ciberespacio puede alcanzar prácticamente a cualquier delito que de alguna forma tome contacto con el ciberespacio. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de tomar contacto con el ciberespacio? Puede ser un delito en el que las comunicaciones o aparte de las acciones que se necesiten para cometerlo, se lleven a cabo a través de Internet. Por ejemplo, con medios de comunicación por Internet, Voice over IP, etc., el Zoom, por ejemplo, Internet, mail, cualquier cosa por el estilo. También cuando la evidencia digital relevante o parte de la evidencia digital relevante para investigarlos esté en Internet. Por ejemplo, en la nube, es decir, no en la computadora propia o en un medio de almacenamiento propio del investigado, sino en servidores externos a los cuales se accede por Internet. Y también cuando se puede obtener información relevante mediante Internet. Con esto no me refiero a una búsqueda en Google, sino a lo que es la recopilación de información que está en Internet, por ejemplo, lo que es el concepto de inteligencia de fuente abierta, que es la investigación de toda la información que hay sobre una persona o varias personas en las redes, en redes sociales, etcétera, a través de métodos tecnológicos. Además, sacando esto, hay muchos delitos de los que tienen, digamos, de los delitos tradicionales, si se quiere, de los delitos del mundo físico, que pueden tener su correlato en Internet. Por ejemplo, el lavado de activos puede tener acciones de lavado de activos que se hacen en el ciberespacio. Por ejemplo, con lo que se llaman las money mules, que son personas a las cuales se contacta por Internet para que hagan transferencias de dinero o formen parte de la cadena de transferencia de dinero, contactándolas por mail o utilizando cuentas, por ejemplo, de Mercado Pago, etc. También cuando hay uso de lo que se llaman bienes virtuales, como las criptomonedas, etc. Después, por ejemplo, en los últimos años el narcotráfico ha empezado a funcionar a través de Internet, a través de lo que se llaman los bazares virtuales en la red, en la Darknet, lo que es la red oscura, como Silk Road o Hansa o Alphabay, etcétera, porque hoy en día, por ejemplo, tienen un rol protagónico en lo que es lo que estaba haciendo la epidemia de los opiáceos, de la heroína en los Estados Unidos. Se compraban, digamos, la gran mayoría de los estupefacientes que están consumiéndose, se compran, se adquieren por Internet a bazares virtuales y después esos bazares son los que lo traen de China o donde fuera para venderlo físicamente en Estados Unidos. También pueden tener correlato amenazas, extorsiones, etcétera, pueden tener correlato por Internet. Es muy común, se ha vuelto en Internet lo que se llaman las maniobras de estafas nigerianas, que son las estafas en las cuales uno recibe un mail o un mensaje diciéndole de alguien que dice necesito un poco de plata para este negocio, y una vez que uno habilita la cuenta, van pidiendo cada vez más plata, etcétera. Es decir, o incluso contrataciones de servicios. A uno de los fundadores del primer bazar virtual conocido, que es Silk Road, lo atraparon porque intentó contratar a través de Internet por su propio bazar virtual a un sicario para matar a un competidor. Y terminó siendo un agente encubierto, digamos. La persona que contactó terminó siendo un agente encubierto. Como vemos entonces, hoy en día la práctica, así como la gran mayoría de la actividad de las personas en el mundo moderno, en la sociedad moderna, tiene en algún punto un contacto con Internet, porque la verdad que las tecnologías han dominado toda nuestra actividad, también pasa obviamente con la actividad delictiva. Entonces el contacto con el ciberespacio es cada vez más grande. Ahora bien, cuando uno tiene que investigar en el ciberespacio, se topa con ciertas diferencias. Algunas que tienen que ver específicamente con los delitos que se cometen a través del ciberespacio. ¿Qué diferencia tienen fundamental con los delitos del mundo físico? Los delitos del mundo físico en general son interjurisdiccionales, es decir, se producen dentro de una misma jurisdicción, o sea, o dentro de un mismo país, o dentro de una misma provincia, o incluso dentro de un mismo municipio, o dentro de un mismo lugar. Es decir, la mayoría de veces son presenciales, es decir, entre personas, de persona a persona, o con un cierto contacto físico. Eso no pasa con el tema de los ciberdelitos. Los ciberdelitos, la acción puede cometerse en un lado y la víctima puede estar lejísimo. La víctima de una explotación sexual infantil puede estar a miles de kilómetros de distancia.
son delitos en general que no son entre personas, o sea, que no son de persona a persona físicamente, sino en forma remota, que pueden ser internacionales, etc. Y después la otra cuestión, la que tiene que ver con la evidencia. La evidencia digital, la evidencia del ciberespacio es la evidencia digital. Y la evidencia digital es mucho más volátil, mucho más fácil de esconder, de trasladar y de destruir que la evidencia física. La evidencia física es más, o sea, incluso si uno quema un papel, ese papel deja deja cenizas, parte del papel puede no destruirse totalmente. Cuando uno destruye una evidencia digital, la puede destruir completamente, desaparece, porque es una evidencia virtual, que no está realmente, que no ocupa un lugar físico. Además, hay una serie de problemas que tienen que ver con la investigación en el ciberespacio. Que ahora los voy a enumerar y después los vamos a analizar uno por uno. La primera es el tema de lo que se llama la independencia del ciberespacio. Es decir, decime, yo total ya apagué mi cámara y mi micrófono, así no me escucha nadie. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿a qué me quiero referir con lo de la independencia del ciberespacio? Hay varias doctrinas que lo toman al ciberespacio como si fuera un lugar separado, como si fuera otra región, sí, otro país, etc. Y eso tiene un impacto, ahora lo vamos a ver, tiene un impacto sobre cómo se investiga. También lo que se llama la pérdida de conocimiento de la locación de la evidencia. La evidencia digital puede estar en cualquier lado. Y dependiendo de la forma en que se almacene, puede no saberse, incluso, digamos, aún sabiendo qué empresa lo guarda. Por ejemplo, una evidencia digital que está guardada por Microsoft, uno puede saber que la tiene Microsoft, pero no saber exactamente dónde está un determinado archivo en un determinado momento. Digo, en qué país, en qué lugar. También está otra cuestión que es el tema de la disponibilidad de herramientas de anonimato en Internet, es decir, herramientas que le permiten a una persona navegar por Internet sin que se sepa quién es ni dónde está. La otra cuestión es el tema de las comunicaciones por Internet. Las comunicaciones por Internet modifican drásticamente el paradigma tradicional de cómo se comunican las personas y también, y esto es lo relevante, de cómo se monitorean esas comunicaciones. También está la aparición de herramientas tecnológicas que permiten resguardar el contenido de una comunicación o, digamos, contenidos almacenados, información, archivos digitales que estén almacenados para evitar que un tercero pueda saber de qué son. Estos incluyen, por un lado, la encriptación y por otro lado, lo que se llama la esteganografía, que después también vamos a explicar qué es. Y la última cuestión es una cuestión más, si se quiere, procesal, que es la diferencia que se genera al momento de, ya incluso hablando de evidencia digital, no comparándolo con la evidencia física, sino solamente de evidencia digital, hay una diferencia entre captar la evidencia digital que está cuando uno allana un domicilio y tiene acceso físico a la computadora o a un USB, etcétera, y puede extraer la información de ahí, de cuando tiene que hacerlo del ciberespacio, es decir, cuando tiene que recolectar remotamente la evidencia digital. Eso tiene un impacto grande en la protección de la cadena de custodia, en las dudas que se pueden generar sobre la confiabilidad de esa obtención de información, etc. Y son cuestiones que, como uno no puede elegir entre lo hago presencial o lo hago remotamente, porque lo que está en el ciberespacio va a seguir estando en el ciberespacio, son cuestiones que uno tiene que sí o sí atender. Entonces, vamos a tratar los temas de a uno. En primer lugar, vamos a hablar de lo que ya adelanté, del tema de la independencia del ciberespacio. ¿En qué impacta en esto? En el tema de lo que se llama el principio de la territorialidad de la ley penal, o más que nada, sobre todo de la ley procesal penal. Tradicionalmente, desde siempre, en el mundo, el principio que rigió la actividad de los juzgados es el principio de la territorialidad. ¿Qué significa esto? Que el poder de coerción o de hacer valer las facultades estatales para investigar algo, para obtener información, etc., está ligado a los límites del territorio de ese país. Es decir, si yo estoy en Argentina, la ley procesal penal argentina, la jurisdicción de los jueces argentinos, se rige o está limitada por los límites de las fronteras de la Argentina. Fuera de la Argentina, el juez no tiene la facultad de ordenarle a un policía que vaya a obtener, o sea, un juez argentino no puede decir a un policía argentino que vaya a obtener información a Paraguay,
¿Por qué? Porque no tiene jurisdicción sobre Paraguay. Y eso es a nivel global. El principio de territorialidad tiene que ver, se deriva de dos principios fundamentales. Uno es el de igualdad entre países, que significa que, en principio, a nivel internacional, todos los países tienen los mismos derechos. Y el otro derivado de este es el de no intervención. Como todos los países son iguales, ningún país tiene el derecho a intervenir en los asuntos privados internos de otro país. Y si yo voy a, básicamente, ir a perseguir a alguien, investigar a alguien dentro de otro país, estoy interviniendo en los asuntos de ese país, porque en todo caso le tengo que pedir permiso, o tengo que obtener su autorización para poder ir a investigar a otro lado. Ahora, esto, que en general en los delitos físicos o los delitos tradicionales no genera tantos problemas, sí los genera cuando hablamos de delitos en el ciberespacio. ¿Por qué? Porque en los delitos en el ciberespacio las fronteras no tienen ningún sentido, no son un obstáculo. Un delincuente puede, por ejemplo, hacer un virus como el ataque del WannaCry hace un par de años, que era básicamente un virus que se desparramaba por todo el mundo, encriptaba la información y después pedía un rescate a cambio de liberar la información. Ese virus se liberaba a cualquier lugar del mundo, a todas las computadoras que fueran vulnerables, y por ende podía alcanzar a cualquier lado. Podía haber afectados, y de hecho hubo afectados en 40, 50 países. Por ende, para los responsables de ese ataque, las fronteras no eran ningún obstáculo y no tenían ningún sentido. Lo mismo pasa con la evidencia puede estar en cualquier lado. Parte de la evidencia puede estar en la computadora de los sospechosos, está en un país determinado, pero parte puede estar en la nube, en servidores en cualquier lugar del mundo, y uno no sabe dónde se encuentra. Entonces, al revés, cuando yo tengo que investigar, me pasa que los límites, las fronteras, para la persona que tiene el órgano jurisdiccional, lo que investiga, las fronteras sí me marcan algo importante. ¿Por qué? Por un lado, porque me marcan a mí el límite de hasta dónde puedo llegar con mis facultades. Por otro lado, porque también marcan la diferencia entre regímenes jurídicos, digamos. Lo que en Argentina es delito, informáticamente, puede no serlo en otros países. Entonces hay diferentes regímenes jurídicos. También incluso si yo voy a pedir la información a través de rogatorias, etc., los parámetros para compartir información o para el nivel de resguardo de privacidad, etc., pueden ser diferentes de acuerdo al país. Hay un caso famoso en la Comunidad Europea que se llama el caso Schrems, que es básicamente un fallo de la Corte Europea que le impidió a un país colaborar aportando la información a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que decía el fallo es que la protección que había en Europa para la privacidad de las personas era mucho más fuerte de la que había en Estados Unidos. Y como en Estados Unidos la protección a la privacidad no era tan fuerte, entonces lo que decían es, vos no podés compartir la información de Estados Unidos porque si no estarías vulnerando los derechos de los ciudadanos europeos. Entonces eso te marca la diferencia de regímenes. Hay una protección a la privacidad, y eso tiene impacto en el tema del acceso a la evidencia digital en Europa. Hay otro muy diferente en Estados Unidos y hay otros diferentes en Brasil, en Rusia, etc. También, además del tema de los regímenes jurídicos, está también lo que es la política de cada país con respecto a lo que es el cibercrimen. Hay países que son muy severos o que le dan mucha relevancia al combate al cibercrimen. En Europa se le da mucha relevancia, en Estados Unidos se le da mucha relevancia. En otros países no lo es tanto, porque también hay muchos países que tienen cierta tolerancia o incluso que incentivan la actuación de hackers o de grupos de hackers paraestatales y en algunos casos estatales. Por ejemplo, China, Corea del Norte, Rusia, etc. China tiene una actividad de espionaje cibernético enorme. En Europa y en Estados Unidos, parte de esas agrupaciones que lo hacen son directamente agrupaciones del ejército chino, y otros son agrupaciones paraestatales que están más o menos sponsoreadas. Lo mismo Corea del Norte, que básicamente en parte se financia el Estado chino a través del ransomware o de distintos delitos de cibercrimen. Por ende, está claro que si uno quiere investigar un delito que viene desde ahí y trata de obtener información o evidencia, si Argentina quiere investigar un delito
producido por hackers chinos o rusos o norcoreanos, y busca información, no la va a obtener, porque esos países sponsorean esa actividad, o por lo menos la toleran bastante fuerte. ¿Cuál es hoy el método tradicional para que un país obtenga evidencia de otro país? Y el sistema de rogatorias, es decir, los exhortos. Ahora, ¿qué pasa? El sistema de exhortos es lento hasta incluso para la evidencia tradicional. Tarda 1 año, 2 años, etc. Por ahí con la prueba, si la prueba física no desapareciera o un documento, eso no sería tan grave. El tema es que 1 año para una investigación de ciberespacio es una eternidad. O sea, es una información que puede desaparecer en 10 minutos, no se puede esperar 1 año. Incluso los sistemas más informales que se han generado, que es de colaboración directa entre fuerzas de seguridad, a partir más medianamente informales, hay sistemas específicos para eso que establecidos por la Convención de Budapest, con asistencias entre policías, siguen, digamos, no se usan tanto, no sirven para obtener la información propiamente dicha, sino para obtener evidencia, sino más bien para obtener información, entonces tampoco son una solución. Y la solución que más se usa hoy, que es el tema del contacto directo, es decir, el pedido directo de un Estado a las empresas, sin autorización de los países, también tiene sus bemoles, porque como no está muy claro hasta qué punto se puede requerir coercitivamente esa colaboración, entonces básicamente depende de la voluntad de la empresa de colaborar o no, y también qué información se puede obtener y en qué condiciones depende mucho de la política interna de cada empresa, puesta en sus términos y condiciones, que le dice básicamente a los usuarios en qué casos va a dar la información a un Estado o no. Después depende de los delitos. Si se trata de delitos de explotación sexual de menores, en general la mayoría de las empresas cooperan y la mayoría de los Estados cooperan. Ahora, si vamos a otros delitos patrimoniales o otra clase de delitos, ahí ya la cooperación es mucho más restringida. Entonces, el principio de territorialidad nos obliga tradicionalmente a saber dónde está la evidencia para saber quién tiene derecho a recolectarla. Es decir, si la evidencia está en Estados Unidos, la única forma que yo desde Argentina pueda recolectarla es pidiéndosela a Estados Unidos. Entonces, para poder pedirle al Estado que la tiene la evidencia, yo tengo que saber previamente dónde está. El tema es que no siempre es fácil saberlo. Esto es con el modelo tradicional. Los que plantean la independencia del ciberespacio, en realidad la frase de la independencia del ciberespacio es de una frase que dijo John Perry Barlow, que es el creador de la fundación de la Frontera Electrónica, Electronic Frontier Foundation, lo dijo en la sede de Davos en el 96, dijo algo así como que los estados no tienen soberanía en el lugar donde se juntan los ciudadanos del ciberespacio. Si bien eso es más que nada casi una declaración más política, jurídicamente hay toda una corriente que plantea que el ciberespacio es un lugar separado, que hay una frontera entre el ciberespacio y el mundo real, si se quiere, que está dado por el punto de conexión, es decir, cuando uno pone la clave para entrar a Internet, ahí es la frontera, y lo que dicen es que el ciberespacio es un lugar separado, como una jurisdicción separada, donde no se aplican las normas tradicionales y que hay que generar toda una serie de principios jurídicos nuevos que se apliquen específicamente a lo que es la realidad del ciberespacio. ¿Qué ejemplos se pueden dar? Que ninguno funciona del todo, lo que es la regulación jurídica del espacio exterior, o de alta mar, por ejemplo, con la piratería, otros supuestos de justicia universal, como los crímenes de lesa humanidad, etc. Ahora, ninguno de esos modelos jurídicos se aplica correctamente al ciberespacio. Y la realidad es que si bien a nivel doctrinario hay bastantes autores que dan esto, ningún Estado, a nivel de los Estados todos están interesados en sostener el principio tradicional de territorialidad porque lo que no quieren es perder jurisdicción, no quieren reconocer un espacio en el que su jurisdicción no se aplique, más allá de que en la práctica no la pueden aplicar, o en muchos casos no la pueden aplicar. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que hay muchas cuestiones fácticas que por más que los países insistan en sostener el principio de territorialidad, cuando se trata del ciberespacio hay muchas cuestiones fácticas que le sacan relevancia al lugar territorial como punto de referencia.
Uno es el tema ese del libre movimiento o la libertad de actuación que tienen los delincuentes en el ciberespacio. O sea, estamos hablando, al mantener el principio territorial, lo que estamos generándole es una desventaja, no una ventaja al Estado, sino una desventaja al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado está constreñido por las fronteras, pero los delincuentes no. Otro tema es el que yo adelanté, que es el de la pérdida de conocimiento en la locación. Es decir, si nadie sabe dónde están los datos, si nadie sabe dónde está la evidencia, entonces la posibilidad de primero averiguar dónde están para después saber a quién los puede recolectar pierde relevancia porque yo no tengo forma de saberlo. O por lo menos no tengo forma de saberlo cuando estoy empezando la investigación. Y por ende me estoy atando de manos de vuelta. Me estoy atando de manos. Yo Estado, el Estado investigador se ata de manos al sostener esto. La otra es que incluso, desde el punto de vista de la legalidad, del principio de legalidad, es decir, de la posibilidad que tiene una persona de conocer cuál es la ley, cuál es el tipo penal, para elegir si lo respeta o no lo respeta, y en todo caso asume las consecuencias, también está limitado. ¿Por qué? Porque como la actuación de una persona puede tener impacto, puede tener efectos en un montón de países, puede pasar, por ejemplo, que un delincuente realice una acción que en el país en el que la está haciendo no es delito, pero en los países en los que tienen efectos sí lo sea. Pero como no saben qué países, vuelvo al ejemplo del WannaCry. Yo mando el virus al ciberespacio y el virus va hacia donde quiere. Bueno, puede ser que ese virus afecte computadores en países donde eso sea delito y también afecte computadores en otros donde no lo sea. Como la persona que está mandando ese virus no tiene la menor idea de a dónde va a ir a parar, tampoco puede decirse que conoce a ciencia cierta a qué atenerse, porque, no sabe dónde fue. Más allá de que claramente tenga una idea de que lo hace con fines ilícitos, pero desde el punto de vista de la legalidad, la referencia del país se pierde porque no sabe dónde está teniendo efecto su conducta. Entonces, un foco de conflicto que se dio con esto es concretamente con el tema de los pedidos de colaboración. Algo de lo que hablamos, el tema de cuando un Estado, un juez, le pide a una empresa que le aporte datos. Y esos datos por ahí están almacenados en otro país. Eso se da porque también en Internet, en la realidad, si bien hay muchas empresas que dan distintos servicios vinculados al Internet, la realidad es que hay 5, 6, 7, 8 empresas muy grandes que tienen influencia o que tienen actuación en todo el mundo. Entonces, esas empresas pueden tener sucursales o base o negocios en un montón de países y guardar la información vinculada con esa operatoria en muchos otros países. Entonces, acá el foco de conflicto es, ¿qué es lo relevante para decidir si el Estado, si un juez tiene jurisdicción para solicitar la información? ¿El lugar donde está basada la empresa, o si la empresa tiene representación en ese país, o el lugar donde están los datos propiamente dichos? Este conflicto se dio básicamente en dos casos, que tuvieron soluciones distintas. Por un lado, el caso de Bélgica contra Yahoo, y por otro lado, el de Microsoft contra Estados Unidos. En Bélgica contra Yahoo, una corte de Bélgica, de la ciudad de Antwerp, le pidió a Yahoo que le aporte información, básicamente mails y contenido de mails y otros datos, respecto de un usuario que vivía en Bélgica. Yahoo no tenía una representación concreta en Bélgica, es decir, no tenía una sucursal en Bélgica, pero prestaba servicios a clientes belgas, e incluso tenía comunicaciones en idioma, en el idioma local. De eso se agarró la justicia para decir, bueno, como vos prestás servicios o hacés negocios en Bélgica, entonces estás sometido a las leyes belgas. Y como vos estás sometido a las leyes belgas, yo te puedo pedir que me des esta información y no me importa dónde están los datos. Lo que dijo la empresa es, por un lado dijo, yo no tengo sucursal en Bélgica, así que no estoy sometido a las reglas, pero eso no es tan relevante. El dato más relevante que digo es, la información que vos me estás pidiendo está almacenada en los Estados Unidos. Y por ende, la legislación aplicable a la obtención de esa información es la de Estados Unidos. Y por la ley de Estados Unidos yo no te la puedo dar. O sea que la única forma que vos podés hacerlo es a través de un exhorto a Estados Unidos. Esto dijo la empresa,
en primera instancia no estuvieron de acuerdo y en segunda instancia tampoco, la empresa perdió y tuvo que aportar la información. A nivel doctrinario, este fallo fue muy mal recibido. Hay algunos comentaristas que dijeron que esto era el fin de la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque lo que hizo Bélgica es decir, digamos, yo me desentiendo de los mecanismos de cooperación internacional previstos en los tratados con Estados Unidos, porque Bélgica tenía un tratado de cooperación en materia penal con Estados Unidos, te lo pido vos directamente y vos arreglate. Vos traes la información con los métodos que vos tengas. En sentido opuesto, se pronunció la justicia de Estados Unidos en Microsoft versus Estados Unidos. El caso era básicamente igual. Un juez de Nueva York le pidió a Microsoft que le diera toda la información sobre un cliente. Microsoft le dio la información que tenía en Estados Unidos, que era básicamente toda la información del suscriptor. ¿Quién era esta persona? ¿Con qué tarjeta de crédito pagaba? ¿Qué domicilio tenía registrado? Etcétera, todos esos datos. Ahora, con respecto al contenido de los mails, los contenidos de mails los tenía almacenados en un servidor que estaba en Irlanda. Entonces lo que dijo Microsoft es, como la información está en Irlanda, rige la ley de Irlanda, tenés que pedírselo por un exhorto de Irlanda. Estados Unidos tiene también un acuerdo de cooperación con Irlanda, pero dijo, no, esto decía demasiado lento, así que no, me lo tenés que dar ahora. Y lo que alegaron los fiscales de Estados Unidos es, la empresa tiene sede en Estados Unidos, los datos, la empresa tiene los medios técnicos para, si bien la información digital está ocasionalmente o, digamos, circunstancialmente almacenada en Irlanda, la empresa tiene los medios técnicos para traer hacia acá esa información y por ende es indiferente dónde estén almacenados los datos informáticos. Esto fue, digamos, lo que se alegó en la orden original. Microsoft se negó a cumplirla, apeló, perdió en segunda instancia, se negó de vuelta a cumplir con la orden, fue declarada en rebeldía. Y ahí pasó la cuestión a la Corte Federal de Apelación de lo que es el segundo circuito, que es digamos, una especie de corte regional que cubre el área de Nueva York, que en un pleno, normalmente las cortes del segundo circuito son varias cortes de 3 personas, pero acá actuó como el pleno, como si fuera un plenario, y en ese fallo plenario lo que dijo es que la ley que se había invocado para pedir la información era una ley que no preveía expresamente el alcance internacional o transnacional, y que esto era un tema de aplicación transnacional porque la evidencia estaba en Irlanda, es decir que tomó la posición de la empresa de que el dato relevante para decidir jurídicamente cómo actuar era dónde estaban almacenados los datos informáticos. Como los datos informáticos están en Irlanda, regía la ley de Irlanda y Estados Unidos no podía solicitarlos aplicando su ley local. Esto jurídicamente, la realidad es muy, muy difícil, digamos, de discutir, digamos, sobre todo con la concepción tradicional, es un fallo correcto, pero genera 2 problemas. El primer problema es que entonces yo, si soy o cualquier organización delictiva, puede elegir, porque tiene esa libertad, almacenar la información que tenga, que pueda ser incriminatoria, en un país que no coopere con las autoridades de los países donde se cometen los delitos. Es decir, por ejemplo, yo soy un hacker que estoy en Estados Unidos, y ataco a empresas de Estados Unidos, pero toda la información que tengo, es decir, la información que extraigo, que le rodea a las empresas, y las herramientas que yo utilizo para hackear, no las almaceno en Estados Unidos, las almaceno en un servidor en Rusia. Como Rusia no coopera nunca con Estados Unidos, no hay forma de que las autoridades de Estados Unidos obtengan la evidencia. Esto es lo que se llaman los refugios digitales. Los refugios digitales, y no es una cosa, no es algo menor, porque de hecho hay muchos empresas, si se quiere empresas, que ofrecen a través de Internet los servicios que se llaman bulletproof hosting, es decir, servicios de almacenamiento a prueba de balas. ¿Qué significa que esa prueba de balas? Es que no almacenan ninguna información sobre quiénes son sus clientes y no cooperan con nadie. Y están en un país, basadas en un país donde no tienen que cooperar con nadie. Por ejemplo, Rusia. Es decir,
es como si fuera una especie de refugio offshore. O sea, la legislación rusa, si yo hackeo fuera de Rusia, no hay ningún problema. Toda la evidencia de delitos puede estar guardada en Rusia y nadie va a poder pedirla porque no cooperan con pedidos de la justicia de ningún otro país. Entonces, en la medida que yo no ataque a nadie con mi hackeo, ataque a nadie en Rusia, estoy totalmente a salvo. Lo mismo pasa con muchos países del Báltico, con Estonia, etc. Entonces, eso ya es un problema general, porque si yo, de vuelta, si lo que rige el poder es dónde están almacenados los datos, yo, como delincuente, puedo elegir almacenar en un lugar donde estoy totalmente a salvo. Y con eso, básicamente, hago que restrinjo enormemente, no sé si lo imposibilito, pero restrinjo enormemente las posibilidades de los países afectados por mi actividad delictiva de investigarlo. El otro problema es el de, ya vengo mencionando, de la pérdida de conocimiento de la locación. Es no saber dónde están los datos y por ende que el que esté investigando no sepa a quién pedírselos. Porque así como en algunos casos, en el caso de Microsoft, yo por lo menos sé que los tiene Microsoft y por eso a través de la actividad de la empresa yo podría medianamente averiguar dónde están y después, si quiero pedir exhorto, etc. Hay muchos casos en los que eso es imposible, porque si yo no sé quién los tiene almacenados, si en vez de usar, por ejemplo, de usar la nube para almacenar en Microsoft, usa alguno de los otros clientes mucho más pequeños, si yo no sé en dónde o qué empresa le está dando el servicio de almacenaje, yo, estatal, digamos, investigador estatal, no tengo forma de saber dónde están los datos y a quién pedírselos. Y por ende tampoco sé qué régimen jurídico se aplica. Entonces, esta pérdida de conocimiento es un fenómeno, digamos, básico o estrechamente ligado con lo que es el fenómeno de la computación en nube. ¿Qué significa la computación en nube? Voy a leer lo que es la definición técnica. La computación en nube es un modelo para permitir el acceso ubicuo, conveniente y a pedido mediante Internet a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables que pueden ser rápidamente provistos y lanzados con un mínimo esfuerzo de administración e interacción del proveedor de servicio. ¿Qué significa esto traducido? Es que yo, en vez de depender del poder computacional y del espacio de almacenamiento de mi propia computadora, o de, digamos, mi computadora más mi régimen extraíble, etc., lo que hago es utilizar el poder computacional y el lugar de almacenamiento de una empresa que tiene mucho más poder que yo y que me presta ese servicio. Entonces, si yo tengo que almacenar, en vez de almacenarla, yo tengo un montón de información digital para almacenar. En vez de almacenarla en mi propia computadora, donde me va a tomar toda la memoria, la llevo a la nube, sea iCloud, los sistemas de Amazon, etc. Esto va para, por ejemplo, usuarios individuales, pero sobre todo para empresas. Si tenemos empresas, o digamos, hay un montón de empresas, por ejemplo, o de compañías de salud, hospitales, etcétera, que lo que hacen es almacenar toda la información, todas las historias clínicas, toda la información sobre todos sus pacientes, que es un montón, en vez de guardarse en sus propias computadoras, le alquilan un espacio al servicio a Amazon y lo guardan arriba. Sistemas, incluso sistemas, por ejemplo, como si se quiere, los que trabajan en la justicia, el sistema Lex 100, que está hoy alojado en servidores propios, que cada tanto se sobrecalientan y se caen, yo podría, en vez de eso, almacenar el sistema entero, más todos los datos que se guardan en el sistema, en vez de un servidor propio en Argentina, en servidores externos de empresas como Amazon o Google o lo que fuera. Entonces eso me da, digamos, otra capacidad para actuar, para trabajar. Y esa información además me permite también compartirla más fácilmente, es decir, sobre todo cuando estamos hablando de estructuras, de organizaciones, hay un lugar, digamos, una especie de una nube compartida por todos, donde está toda la información y cada uno accede por su lado a esa información y trabaja con esos datos. Entonces, los servicios de nube dan prácticamente 3 servicios. Infraestructura como servicios, que lo que dan es básicamente la provisión de servidores, lugares de almacenamiento. ¿Qué son los servidores? Son básicamente una computadora. Lo que tienen es un data center con un montón de computadoras y se almacena la información en esas computadoras. El software como servicio, en lo cual me dan aplicaciones de software que las puedo usar en mi computadora, pero no están guardadas en mi computadora, sino que están guardadas en los servidores de esas empresas. Y la última es plataforma como servicio, que me dan todo.
espacio de almacenamiento, software, toda la infraestructura para trabajar, etc. Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿qué impacto tiene esto en la investigación digital? Las empresas más importantes que dan servicios en nube guardan la información en data centers, es decir, son como galpones gigantes llenos de computadoras donde se almacena toda la información y todo el software que ellos utilizan para prestar su servicio. ¿Dónde están ubicados estos data centers? Puede estar en distintos lugares del mundo, dependiendo de distintos factores. ¿Qué factores dan? Es cuánto cuesta la electricidad, incluso la temperatura. ¿Por qué? Porque esos servidores tienen que estar refrigerados, entonces en muchos casos se usan lugares fríos, hay lugares en Alaska, en Irlanda, etc. Lugares donde hace más frío, y por ende tengo que gastar menos electricidad en aires acondicionados para mantener refrigerados los servidores, etc. Entonces, no importa dónde esté basada la empresa que presta el servicio, el data center puede estar en cualquier otro lado. A su vez, la información guardada en esos data centers puede estar en distintos formatos. Puede estar fragmentada, es decir, yo puedo tener, por ejemplo, un archivo de Word, no creo que un archivo de Word, pero por ejemplo un archivo de cualquier tipo, y no esté almacenado el archivo entero en un data center, sino que estén fragmentos de ese archivo guardados en distintos data centers. Y cuando yo lo quiero usar, el sistema lo reconstruye y me lo manda. De esa forma no se pierde del todo, También puede estar duplicado, es decir, que hay veces que la mayoría de las veces, sobre todo, el mismo archivo está guardado en distintos data centers. ¿Por qué? Porque de esa forma es redundante, y si a un data center se incendia o le pasa algo, no se pierde la información porque esa información está reproducida en otros lugares. Y también puede estar en circulación. Que, digamos, muchas veces cuando una misma empresa tiene data centers en distintos lugares, lo que hace es ir moviendo la información, en realidad, y no con una persona humana que dice, no, ahora está acá, ahora la mando allá, sino que el propio sistema va moviendo la información de acuerdo a los volúmenes de carga que tiene cada data center. Entonces, en un momento, bueno, un data center tiene ciertos problemas de electricidad y tengo que dar de baja a algunos servidores, bueno, muevo la información a otro lado donde hay más espacio. Y el sistema lo va moviendo automáticamente. Por ende, las personas humanas que podrían tener que contestar una requisitoria no saben realmente dónde está la información, porque el propio sistema la está moviendo sin avisarles. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se genera el problema de la pérdida del conocimiento sobre la ubicación de los datos. Yo no sé, ni la propia empresa puede no saber dónde están los datos que son relevantes para una investigación penal. Esto hace que pierda relevancia la ubicación de los datos como parámetro jurídico para ver cómo obtenerlos. Entonces, en base a este problema se han ido proponiendo una serie de soluciones. La Convención de Budapest, que es la principal convención sobre ciberdelitos y sobre medidas para combatirlo, a la cual Argentina adhirió hace unos pocos años, en su artículo 32b, propone una variante, que es el acceso extraterritorial, es decir, un acceso de un país a la información que está en otro país, consentida, no por el país, sino por su dueño. Esto parece una buena solución, pero tiene varios problemas. Primero, solamente rige dentro de los países signatarios de la Convención de Budapest. O sea que no rige para ningún país que no la haya firmado. Después, la otra cuestión es el tema de cuándo se da el consentimiento, porque obviamente el investigado no me va a dar el consentimiento. Si la información está en la nube, ¿quién puede consentirla? O sea, incluso en las nubes puede haber distintos niveles de una empresa que te da el servicio y que a su vez guarda su información en la nube, en otra nube, etc. Determinar quién tiene el consentimiento es difícil. Y la otra cuestión es si el cliente que guardó la información firmó, o en realidad no firmó, puso el OK en los términos y condiciones, y los términos y condiciones decían que la empresa podía llegar a proveer la información, si eso equivale al consentimiento o no, o hace falta un consentimiento expreso para darle esos datos en general.
Y la última cuestión respecto de esta hipótesis o de esta solución es si el consentimiento de un individuo o de un ciudadano o de una empresa equivale a autorizar a un país a ejercer su jurisdicción en otro país. Porque en última instancia lo que está en juego no es el derecho del individuo, sino la soberanía del país en el cual está la información. Entonces todas esas cuestiones están en duda. La otra solución es la extensión de buena fe. ¿Qué significa esto? Yo soy un juez en Argentina, no sé dónde está la información, pero puedo entrar, por ejemplo, yo voy a un allanamiento, la computadora de una persona está abierta, está conectada con su servidor, y yo, teniendo la computadora abierta, bajo la información. Yo en ese momento no sé dónde está la información, no sé dónde está la nube, porque no sé qué servicio se lo está prestando, pero se entiende que yo actué de buena fe, es decir, creyendo de buena fe que estaba en Argentina, el servidor está en Argentina. Ahora, el problema con esto es, ¿cómo sé si es de buena fe o no es de buena fe? ¿Cómo se prueba la buena fe? ¿Cómo se puede discutir si el que actuó de buena fe o no de buena fe? ¿Qué tipo de prueba hay? ¿Hay preponderancia de la prueba razonable, más allá de duda razonable? Digamos, se presta para muchos abusos. La otra cuestión es el acceso, otra solución es acceso remoto por motivos de urgencia y la convalidación posterior. Es decir, yo estoy investigando, por ejemplo, un tema de explotación sexual infantil, donde puede haber personas, niños, victimizados en este preciso momento. Yo tengo acceso a la información, accedo a la información. Y después, una vez que ya accedí a la información, porque la necesitaba urgentemente, voy al país al cual estaba y le digo, mirá, pasó esto, convalídamelo. Y si se lo convalidan, listo, no hay ningún daño y se limpia hacia atrás la irregularidad de haber accedido sin el permiso del país donde estaban los datos. El problema con esto es qué pasa cuando yo no sé dónde estaban los datos. O sea, si el país que actuó por motivo de urgencia, yo Argentina, accedí a ese dato por motivo de urgencia y después no sé en realidad dónde estaban los datos, por ende tampoco sé en qué país estaba y por ende no le puedo pedir que convalide lo que yo actué porque no sé a quién pedírselo. Ahora, ¿qué tanto esfuerzo tengo que hacer yo para averiguar dónde está ese país? O sea, ¿qué tantas obligaciones tiene el Estado que obtuvo la información para buscar al Estado invadido, si se quiere, y pedirle perdón y que me disculpe y que me convalide lo que actué? Y si nadie sabe dónde pasó, ¿hay un perjuicio? Esto sería una especie de, digamos, ojos que no ven, corazón que no siente. Es decir, si el país al cual yo invadí su soberanía para obtener la información no sabe que yo la hice, ¿hubo algún daño? Esa es otra duda que todavía no tiene respuesta. Otra variante es, y la propone un doctrinario holandés que se llama COOPS, que es el acceso remoto transfronterizo pero con credenciales lícitas. ¿Qué significa esto? Yo tengo una persona, digamos, tengo un sospechoso que tiene la información guardada en un servidor en el exterior. Puedo saber en qué país está, puedo no saber en qué país está, no importa. Pero yo tengo su clave, es decir, tengo su nombre de usuario y su clave, es decir, tengo las credenciales lícitas. Si yo, investigador, uso esas credenciales lícitas para traer la información, y la persona firmó los términos, digamos, aprobó los términos y condiciones, y los términos y condiciones lo que dicen es básicamente, si una persona ingresa a esta nube con tu número de usuario y tu clave, el sistema le va a dar la información, entonces ya se presupone que ya consintió. ¿Por qué? Porque yo estoy accediendo a la información sin modificar el sistema, yo no estoy hackeando el sistema. El sistema está funcionando como tiene que funcionar, haciendo lo que supuestamente tiene que hacer. Entonces, como no hay ninguna irregularidad, no hay ninguna coerción, no hay nada, no usé la fuerza, digamos, yo no forcé la cerradura, sino que conseguí la llave. Y como conseguí la llave, puedo ingresar sin problemas. Esta es la postura de COOPS. Esto es a partir, básicamente, de una reversión del famoso artículo 32b de la Convención de Budapest. El problema, entonces, es que tiene también los mismos límites que tiene aquella hipótesis, es decir,
¿Puede el consentimiento el consentimiento tácito, si se quiere, del individuo suplir el consentimiento que tiene que dar el país? No sé. Y también que si estoy tomando como base el artículo 32b de la Convención de Budapest, esta hipótesis se aplica únicamente a los países que son signatarios de la Convención de Budapest. Pero, entonces, si solamente se puede aplicar con respecto a países signatarios de la Convención de Budapest, yo tengo que saber de qué país se trata para poder saber si esta hipótesis se puede aplicar legalmente o no. Y de vuelta, ¿cómo sé? La última hipótesis es la más polémica de todas y la que dice es, básicamente lo que postula es que el acceso virtual no puede equipararse al acceso físico y por ende no tiene efectos reales en el país invadido. Es decir, si yo lo que estoy simplemente haciendo es traerme la información remotamente a través de una computadora, eso no se puede equiparar a yo mandar un policía que cruce la frontera y agarre un pedazo de evidencia o se lleve detenido a un imputado. Es otra cosa. Lo otro es una invasión física, un ataque físico a la soberanía del otro país. Esto es un ataque virtual, y ese ataque virtual no tiene reales efectos, por ende, no importa. Esta es una postura que es doctrinariamente hoy es bastante minoritaria, pero que está creciendo en su fuerza, básicamente porque es la que quizás mejor se ajusta, no a la tradición jurídica, porque la verdad que no tiene ningún apoyo en la tradición jurídica internacional, pero sí a la realidad de lo que es la actividad del ciberespacio o la realidad del ciberespacio. ¿Cuál es el problema con esto? Que si yo justifico esto, lo justifico para todo el mundo. Entonces, así como un país como Argentina, donde rige el Estado de Derecho, podría, usando esta hipótesis, acceder a información digital que está en otro país, un país en el cual no rige el Estado de Derecho, con la excusa de que tiene investigación penal, podría tranquilamente obtener cualquier información digital que esté en la Argentina. O sea, estaría casi que dándole carta blanca a los estados para hackear a otros estados. Ese es el peligro. Una variante de esta última hipótesis es la que dice que copiar información no es registrar. O sea, que la copia no es un secuestro. Es simplemente copiar. Y por ende tampoco tiene efectos virtuales. Esta última hipótesis se utilizó en uno de los casos más conocidos, más famosos, de acceso transfronterizo a la información digital, que es el caso Gorshkov-Ivanov. Lo cuento brevemente. Gorshkov y Ivanov eran dos hackers rusos que lo que hacían, básicamente lo que querían era trabajar para empresas de Estados Unidos. Entonces, mandaban mails pidiendo trabajo y cuando no se los daban, la hackeaban. Entonces, básicamente lo que le estaban diciendo es, mira, ¿ves que soy bueno hackeando? Contrátame. Y así fueron atacando un montón de empresas. Esto se involucró el FBI, los identificó, le pidió formalmente colaboración a Rusia, Rusia le dijo, ni le contestó. Entonces dijeron, bueno, vamos a pensar fuera de la caja, ¿cómo hacemos? ¿Qué hicieron? Entonces dijeron, bueno, estos señores quieren trabajar en Estados Unidos, vamos a hacerles una oferta. Entonces crearon una empresa tecnológica falsa y les hicieron una oferta. Le dijeron, vengan a Estados Unidos, vengan a una entrevista. Los invitamos. Bueno, listo, Gorshkov y Ivanov dijeron, genial, lo que más queríamos. Viajaron a Estados Unidos, fueron a la empresa estaba en Silicon Valley, les armaron unas oficinas, una secretaria, etc. Les pusieron una computadora y dijeron, bueno, listo, demostrame qué podés hacer. Gorshkov y Ivanov se pusieron en esa computadora, bajaron desde Rusia sus herramientas de hackeo, es decir, ya programas que ya tenían para hackear, y hackearon a otra empresa. Entonces, ¿qué pasó? Había dos trampas ahí. Por un lado, la empresa que hackearon era lo que se llama un honeypot. Un honeypot es una especie de computadora falsa o un sistema falso que se ataca y que básicamente lo que hace es registra lo que hace el intruso, pero está como si fuera aislada de la computadora principal y por ende ese hackeo no puede afectar a otras partes del sistema. Pero básicamente deja un registro de todo lo que se hizo. Entonces ahí quedó probado que los tipos la hackearon. En paralelo, la computadora que ellos usaron tenía lo que se llama un sniffer. Un sniffer es un sistema que copia todo lo que se hace. Entonces, cuando estos señores entraron a su servidor en Rusia, el sniffer guardó
su login y su clave, su contraseña. Ahí mismo los detuvieron, el FBI se sintió a la computadora, bajó, dijo, bueno, buscó cuál era el login y la contraseña, se metió en el servidor en Rusia y bajó toda la evidencia. La copió en CDs y ahí pidió autorización judicial para analizarla. O sea, primero la copió sin orden judicial y después pidió el orden judicial para poder ahí analizarla. Cuando la analizaron, vieron evidencia de ataques a 10 o 12 empresas y con esa evidencia Gorshkov e Ivanov fueron juzgados separadamente, cada uno en una jurisdicción distinta y condenados los dos. Ahora, lo que no la oportunidad que desde el punto de vista doctrinario, la oportunidad que se perdió es porque ninguno de los dos planteó Estados Unidos no tiene derecho a obtener información que está en Rusia. Eso no lo planteó ninguno de los dos. Lo que sí hicieron planteos que tuvieron respuestas contradictorias en las dos jurisdicciones. Gorshkov dijo, el FBI no tenía orden judicial para bajar la información desde Rusia. No dijo no tiene jurisdicción, dijo no tenía orden judicial. ¿Y qué fue lo que le dijo el juez? No hacía falta orden judicial porque copiaron. Y copiar no es secuestrar, no es un registro ni un secuestro, por ende no está amparado por la cuarta enmienda. Como no es registrar y no es requisar, no está protegido por la cuarta enmienda. ¿Por qué? Porque al copiar no se afectan derechos posesorios. Para esto se tomó como referencia un caso que se llama el caso Hicks versus Estados Unidos. El caso Hicks es muy distinto, es un policía entró a allanar una casa buscando algo en particular, vio una videocasetera, le pareció sospechosa, entonces lo que hizo es, la levantó y copió el número de serie en lápiz. Después averiguó y por ese número de serie esa videocasetera había sido robada y por ende volvieron a allanarlo y lo metieron preso. Y lo que se discutió es si tenía, como la orden era para buscar otra cosa, si él tenía derecho sin orden judicial a anotar ese número. Y ahí le dijeron, copiar no es registrarlo, porque no se afecta el derecho posesorio sobre la videocasetera. El tema es que los datos informáticos son distintos. Pero bueno, ahora vamos a pasar a eso. Entonces, Gorshkov dice, bueno, no tenía orden judicial, y dicen, no, copiar no es registrar, no afecta a derechos posesorios. Ahora, ¿qué dijo Ivanov? Ivanov dijo, Estados Unidos no tenía jurisdicción para juzgar estos delitos, porque el hackeo tuvo lugar en Rusia. ¿Y qué le dijo el juez? Sí, tengo cosas, porque los efectos de ese hackeo se sintieron en Estados Unidos, porque en Estados Unidos ustedes se robaron datos que estaban en empresas de Estados Unidos. Pero claro, esos datos no se los sacaron. Ivanov los había copiado. Entonces, básicamente lo que dijeron es lo contrario de otro. A Gorshkov le dijeron, no, copiar no afecta a derechos posesorios. Y a Ivanov le dijeron, sí, copiar afecta a derechos posesorios. Entonces, si hubieran ido al mismo juicio, uno de los dos hubiera ganado, porque las dos, digamos, el razonamiento para uno y el otro son contradictorios entre sí. Ahora, con el tema el otro tema adicional, con lo que le dijeron a Gorshkov, que copiar no es registrar, se basaron en un artículo de un autor, quizá el autor más importante de Estados Unidos sobre temas digitales, que es Orinker. Orinker había dicho originalmente esto mismo, pero después se desdijo. ¿Por qué? Porque lo que él dice es, la parte más relevante de esto, de los datos informáticos, es que una vez que yo los copié, copié el dato informático, lo congelé. Digamos, la persona puede, si quiere, el dueño original lo sigue teniendo, lo puede destruir todo. Pero no importa que después lo destruye, porque como yo la copié, ya quedó congelado. Ese dato ya no lo puede, ese dato ya no me lo puede sacar al Estado. El Estado ya lo obtuvo. Y como ya lo obtuvo, eso equivale a un secuestro. O sea, antes de que se copiara, la persona era el dueño exclusivo de ese dato. Y si lo destruía, se destruía para siempre. Como el Estado lo copió, ahora esa persona ya no es más el dueño exclusivo de ese dato, porque el Estado lo tiene también. Por ende, equivale a un registro y un secuestro, y por ende está protegido por la cuarta enmienda. Pasemos a otro tema, que es el tema, en parte también conexo, que es el tema de las herramientas de anonimato para Internet. ¿Para qué sirven estas herramientas? Para enmascarar lo que es la dirección IP de las personas.
la dirección de IP es la forma en que se identifican a los usuarios que se conectan con Internet y también dónde están. La dirección de IP básicamente es un número, es una serie de números, es una serie de 4 grupos de números decimales que van del 0 al 255, separados por puntos. Cada vez que una computadora se conecta con Internet, se conecta desde una dirección de IP. Esa dirección de IP puede ser fija o puede ser rotativa. Pero mientras está conectado, ese número de IP le corresponde pura y exclusivamente a esa computadora. Es decir, nunca una dirección de IP se repite en 2 computadoras al mismo tiempo. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo me conecto, por ejemplo, yo me conecto ahora 704, me conecté con esa computadora, nadie más tiene esta dirección de IP, solamente yo. Esto a su vez me da en qué región, porque esas IPs se distribuyen solamente a determinados, digamos, se dan grupos de IPs a distintas regiones, y dentro de esa región solamente a un proveedor de servicio de Internet. Por ende, si yo sé la hora de la conexión y la dirección de IP, puedo saber qué proveedor de servicio de Internet tenía asignada esa IP a esa hora y por ende qué usuario lo tenía. Lo que hacen estas herramientas es enmascarar ese IP. Es decir, me reemplazan la IP verdadera mía por otra, que puede estar en distintos lugares, de cualquier lugar del mundo. Esto, por ejemplo, a esto viene, por ejemplo, el uso de las VPNs, que es Virtual Private Network, que es una de estas formas de usarlo, para acceder a contenido de Netflix de Estados Unidos desde Argentina. Yo uso un VPN de Estados Unidos, como el VPN me va a asignar como conexión una IP de Estados Unidos, yo puedo acceder a esa información. Los principales sistemas para esto son, el más conocido es el Tor, pero también está la I2P y Freenet. Son 3 servicios de los cuales Tor es el más importante. ¿Qué hacen estos? Básicamente me dan la posibilidad de navegar anónimamente por Internet. Es decir, yo me conecto con las páginas y las páginas no tienen forma de saber quién soy ni desde dónde me conecté. Y también de esa forma eliminan una investigación a partir de lo que es el análisis de tráfico. ¿Qué es el análisis de tráfico? Yo me puedo meter en Internet toda la información, en realidad todas las cosas que se hacen con Internet son comunicaciones. Pueden ser entre personas o entre computadoras con computadoras. Esas comunicaciones se van a través de paquetes de datos, y cada paquete de datos tiene un encabezado en el que dice de dónde viene y a dónde va. Si yo analizo el tráfico, puedo saber de cada cosa, por ende, normalmente de dónde viene y a dónde va. Lo que hacen estos sistemas es encriptar esos paquetes de datos, y por ende yo no puedo saber, aún si los capturo, no puedo saber nada, de dónde vienen y de dónde van. La única información que voy a tener es, además, otro sistema que hacen es enrutar la comunicación, en vez de ir directamente, por ejemplo, de mi computadora a la página de Internet que quiero comunicarme, va a pasar por distintos que se llaman nodos. Cada nodo en realidad es una computadora de un usuario de ese sistema, y se arma una especie de túnel virtual, un recorrido a través de esas computadoras. La mayoría de estos Tor y todo lo demás lo que hacen es ese recorrido lo arma al azar, y no lo repite nunca. Entonces, yo navego una página, va a ser una ruta. Si yo después conecto con otra página, va a ser otra ruta distinta. Y lo único que va a saber mi destino, es decir, la página a la cual yo me comuniqué, es desde dónde es el último nodo. Es decir, la última computadora, que no es la de origen. Por ende, es totalmente imposible saber desde dónde se inició la comunicación. Lo más importante que tiene esto también es que permiten la posibilidad de generar páginas anónimas. Es decir, Tor y los otros servicios también tienen páginas de Internet que tienen un dominio que es .tor. En vez de .org o .net o .arets, es .tor. .onion. A esas páginas se puede acceder únicamente usando estos sistemas. Es decir, hay las páginas de dominio.onion, yo solamente puedo acceder desde Tor, usando Tor, como mi navegador. Esto genera un servicio que se llama el Hidden Service. Esa empresa, primero que esas páginas de Internet no quedan registradas, sus dueños no quedan registrados en ningún lado. Si yo entro en una página común, de las que se puede acceder por Google,
digamos, el titular de esa página está registrado en algún lado. Yo puedo acceder a los datos de quién lo registró. Ahora, si entro a una de las páginas de los Hidden Services de Tor, no tengo esa información. No se guarda nada. Estas páginas son las que configuran lo que se llama la Internet oscura, que no hay que confundirla con la Internet profunda, la Deep Web. La Deep Web es todos los contenidos que están en Internet a los que no se pueden acceder con los buscadores tradicionales, por ejemplo Google. Eso es mucho más grande. Dentro de ese universo que es gigante, que es 10 veces más grande que la Internet común, hay un subuniverso que es el de la Dark Web. La Dark Web son las páginas a las cuales solamente puedo acceder a través del sistema Tor o 2P o Freenet. ¿Qué pasa con estas páginas? Ahí es donde se generan los negocios ilícitos. Hay un montón de servicios, digamos, hay un montón de páginas y no todas son ilícitas, pero la realidad es que como yo tengo una página a la cual yo puedo, la página en sí es anónima y todas las personas que entran anónimamente, es ideal para cometer delitos. Entonces, hay bazares virtuales que venden drogas, armas, servicios ilícitos de todos tipos y colores, y también ahí están basadas un montón de las páginas que distribuyen contenidos de explotación sexual infantil, que van desde fotos, videos, hasta páginas, digamos, webcams, en las cuales uno pudiera incluso ver abuso de menores en vivo. Y esto es un foco delictivo gigante y súper complejo de investigar. Entonces, este es otro tema, otro problema. ¿Cómo vamos a investigar eso? Vamos al siguiente problema. Ya tiene que ver directamente con las comunicaciones. Hoy la escucha telefónica es, quizá, sobre todo con crimen organizado, la principal forma de medir investigación, por lo menos en la Argentina y en la mayoría de lugares del mundo. Ahora, este método de investigación se basa en un modelo de comunicación tradicional, que es el modelo a través de lo que es la telefonía pública conmutada. La telefonía pública conmutada, en la práctica, en su modalidad, no cambió de la época en que estaban los operadores que ponían un cable y con otro cable. La comunicación es exactamente igual, la diferencia es que en vez de una operadora hay una computadora. Pero entonces, siempre hay un intermediario entre una persona y yo. Si yo llamo a mi mamá, en realidad no la estoy llamando directamente. Yo estoy llamando a la compañía, a la compañía telefónica y le estoy diciendo, quiero llamar a mi mamá. Y la compañía me comunica automáticamente con mi mamá. Hoy, la interceptación se hace básicamente explotando lo que se llama lo que es el servicio de llamada de conferencia. Lo único que la persona que está en conferencia es el Estado y ninguno de los otros dos sabe que está pasando. Pero eso básicamente lo que se hace, se duplica la línea y entonces están comunicando. Pero eso depende de que yo tenga un punto central para poner el monitoreo. Yo pongo el monitoreo donde está el intermediario. Por ende, eso también tiene una consecuencia, que es que los jueces hoy se desentienden de cómo se hace la intercepción, porque no la necesitan, porque la ley argentina, que es la 25873, les obliga a todas las empresas que dan telefónica, digamos, que dan servicio de telefonía, a armar su estructura para permitir el monitoreo. Y lo pueden hacer, ¿por qué? Porque la telefonía es intermediaria, es conmutada. Ahora, los nuevos servicios de comunicación por Internet, o los de Voice over IP, no tienen ese modelo. Si yo uso Skype, por ejemplo, no hay nadie que Skype no me intermedia. Skype lo único que me provee el programa a mí, por ejemplo a mí y a mi mamá, y me da una especie de guía telefónica, en el cual figura mi apodo, no mi nombre normal ni nada, ningún otro dato, solamente el apodo que yo elegí y el apodo que eligió mi mamá. Yo, sabiendo cuál es el apodo, puedo buscarla, y una vez que la encontré, me comunico directamente. Por ende, como no está conmutada, no hay ningún lugar donde poner la interceptación. Y además la empresa no me puede ayudar, no puede colaborar con el Estado, porque no sabe quién se está comunicando con quién, ni cuándo. O sea, Skype no sabe cuándo sus usuarios se están comunicando. Los usuarios se comunican directamente y la empresa no tiene nada que ver. Lo único que provee la empresa es el software y la guía telefónica, nada más. O sea, me da el teléfono y la guía telefónica, pero no la comunicación. La comunicación se hace libremente por Internet. Ese es el problema A.
El problema B es que todas, antes no tanto, pero ahora prácticamente todas las formas de comunicación que van por Internet, ya sea a través de Skype o de FaceTime o de servicios como WhatsApp, Messenger, Telegram, etcétera, todas viajan encriptadas. Es decir, mientras la información está en Internet, mientras el mensaje está viajando en Internet, está encriptado. ¿Por qué está encriptado? Porque interceptar y descargar información que viaja en Internet es muy fácil. Y por ende, la única forma de protegerla no es impidiendo que alguien acceda a ese archivo, sino encriptándolo para que no pueda saber de qué se trata. Esto es lo que se hace básicamente, por ejemplo, con cada comunicación. Si yo me comunico con mi banco a través de la banca online, uno va a ver arriba en la página que aparece un candadito. ¿Por qué aparece el candadito? Porque la comunicación está encriptada. Entonces, cualquiera podría interceptarla y bajar esos paquetes de datos, pero no puede saber qué tienen, porque están encriptados. Y últimamente se usa lo que se llama la encriptación fuerte. La encriptación fuerte es de 128 bits o 256 bits o más grande. ¿Qué significa? Es que básicamente la encriptación es como una especie de una ecuación tan grande que la única forma de resolverla es teniendo el resultado. La forma de quebrarlo, como se llama un ataque de fuerza bruta, que es que una computadora prevé todas las opciones hasta llegar a la correcta. Ahora, con números tan grandes, eso es imposible. Por ende, no hay forma de romperla. ¿Qué problema me genera esto? Cuando, por un lado, me da un nivel de seguridad espectacular con respecto a los hackers. Porque nadie, por más que acceda a esa información, va a saber qué tiene. Entonces, a nivel de punto de la seguridad informática es buenísimo. Ahora, el problema es que también me estoy asegurando, usuario, me estoy asegurando contra el Estado. El Estado no puede tampoco acceder a esa información, porque está encriptada también para él. Esto se llama el problema de lo que Hasselmer denomina la criptocontroversia. Porque acá no está en juego la facultad legal del Estado de monitorear la comunicación, que teniendo una orden judicial es indiscutible, sino la posibilidad fáctica de ejercerla. Porque puede interceptar la comunicación, pero no sabe cuál es el contenido, no puede acceder al contenido de la comunicación. Y esto no se puede, a su vez, por problemas técnicos, no se puede solucionar generando una versión como la que es la telefonía conmutada. ¿Por qué? Porque si yo de alguna forma comprometo la encriptación, esa comunicación va a ser vulnerable para todos. Es decir, si yo pongo un defecto a la encriptación para que lo aproveche el Estado, cualquier otro puede aprovecharlo también. Y el sistema pasa a ser inseguro en general. Por ende es impracticable. Vamos entonces ya planteamos todos los problemas, vamos a las soluciones, rápidamente. Hay tres soluciones más importantes, tres variantes, pero me voy a dedicar sobre todo a una que es el hackeo legal con orden judicial. Y esto puede sonar polémico y seguramente lo es, pero va a haber que acostumbrarse porque sin hackeo legal con orden judicial, de acá a 5 años, el Estado queda fuera. Si este recurso no se empieza a explotar, digamos, los márgenes de impunidad de los ciberdelitos se van a ampliar enormemente. Porque todos los problemas que vimos antes pueden ser explotados fácilmente, ya ni siquiera cada vez más, ni siquiera por delincuentes muy sofisticados técnicamente, sino por cualquiera. Entonces, ¿cuáles son las tres formas que están? Uno es el tema del análisis de metadatos, o de lo que se llama la información de envoltorio. Información de envoltorio se toma como una metáfora con la que fuera un sobre. Digamos, el sobre del contenido es la carta. Y la información de envoltorio es toda la que va en envoltorio, que dice de dónde viene, a dónde va, quién la envió, etc. Esto pasa también con todo. Digamos, con el número de teléfono sería qué teléfono llamó a qué teléfono, cuánto duró la comunicación, etc. Lo mismo con los mails, lo mismo con los mensajes, etc. Puedo no conocer el contenido, pero sí sé quién se lo mandó a quién, dónde estaba, cuánto duró, etc. De eso hay un montón de información, lo que se llama, cuando se trata de información digital, esa cantidad de información es mucho más grande y hay muchísima disponible. Por ejemplo, yo tengo un teléfono, el teléfono genera un montón de información de envoltorio. Por ejemplo, porque el teléfono, además de la famosa que se pide en las celdas, hay muchísima más. Yo tengo un teléfono en la mano, mi teléfono, como usa internet porque tiene aplicaciones,
se está comunicando con las antenas, no cada vez que hago un llamado o mando un mensaje, sino cada 5 minutos. Cuando yo podría, en teoría, utilizar los datos digamos, de localización de cada comunicación que hizo mi teléfono con la antena y dónde estaba yo y dónde está, para rastrearme y reconstruirlo. Si yo solo, por ejemplo, lo cruzo con un Google Map, puedo saber básicamente todos los movimientos que hice y a dónde fue por meses. Para que se den una idea de la cantidad de información que se puede obtener de eso, y juntándole esa información, por ahí cada dato en sí no es relevante, pero cuando yo lo junto se genera lo que se llama un mosaico, lo que le dicen en la doctrina estadounidense, le dicen el mosaico, y ese mosaico dice un montón sobre a quién llamo, a dónde voy, qué cosas me interesan, etc. Genera un montón de información que es importante para generar perfiles sobre las personas. Lo mismo pasa con la información de fuente abierta. Hoy la gente utiliza un montón de aplicaciones. Muchas aplicaciones, por ejemplo, te piden autorización para habilitar el GPS. Aún si no, digamos, si no son de una cosa es Waze, por ejemplo, donde es obvio que la información del GPS es relevante, pero hoy prácticamente todas las aplicaciones piden permiso para usar el GPS. Esa información de dónde estuve todo el tiempo, se la guardan y la usan justamente para cruzarla con lugares y hacer perfiles sobre las personas y después mandarle publicidad, porque hoy pretende todo, Facebook, todas las cosas que son gratis, viven de la información que la gente les aporta voluntariamente. Esa información se procesa y se vende a los que hacen publicidad para hacer publicidad específica para cada persona. Entonces, todos esos perfiles son importantísimos. Entonces, digamos, lo que se llama la información de inteligencia fuente abierta es básicamente buscar toda la información que se pueda acceder libremente y analizarla a través de mecanismos automatizados para generar perfiles de las personas y a partir de ahí ver para dónde investigar. Después podemos sumar el agente encubierto informático. Hoy el agente encubierto en la Argentina está previsto para una serie de delitos en la ley 27319. Digamos, la ley no distingue si es informático o no, se podría hacer tranquilamente. Y serviría, por ejemplo, en los casos en que la gente se comunica anónimamente o comete delitos anónimamente, un agente encubierto podría, por ejemplo, hacerse pasar por alguien que comparte imágenes de explotación sexual infantil, mandar una foto trucada y que esa foto tenga un virus, por ejemplo, y que me diga dónde está localizada, etc. Digamos, es un recurso para usar. Pero el más relevante, como ya dije, es el hackeo con orden judicial. Vamos a dos. Primero, ¿qué diferencia hay entre el hackeo con orden judicial y el hackeo que hace el Estado? Tiene una diferencia enorme con el hackeo que hacen los hackers normales. El hackeo que hacen los hackers normales es eso, para destruir o para obtener información que después sirva para ser explotada económicamente. La del Estado es para obtener evidencia digital que pueda ser utilizada en una causa penal. Eso me marca un montón de diferencias. Primero, no puede ser oportunista. ¿Qué es oportunista? Si yo, por ejemplo, un ataque de phishing, yo se lo mando a 100.000 personas y veo que pesco. Muchos no van a caer y algunos van a caer. Y yo le voy a obtener la información del que caiga. Cuando soy el Estado, si yo le mando un virus a alguien, yo necesito mandárselo no a cualquiera, no al que sea tonto y caiga, sino a la persona que yo necesito investigar. Por ende tengo que usar recursos que sean específicos para esa persona y tengo que encontrar la forma de hackear a esa persona y no a otra. Entonces, también tengo que garantizar que la información sea confiable. Por ende tengo que usar un software que luego, o sea, un método para obtener esa información y sacarla de donde está, que después me sirva, yo después pueda mostrarla en un juicio y decir, esta información la obtuve y no fue modificada, es tal cual. A su vez, tengo que garantizar que la intrusión que yo estoy generando en el sistema de esa persona responda a lo que me autorizó judicialmente. Es decir, si yo me dijeron, bueno, tenés esa información, podés obtener la información que la persona tiene guardada en su teléfono, tengo que obtener solamente eso, no puedo además habilitar la cámara o escucharlo, etc. Solo eso. Por ende, el sistema tiene que poder adaptarse a lo que me autorizan en la orden judicial. Tiene que ser efectivo, es decir, tiene que poder eludir los antivirus y cualquier otra cosa, y también tiene que ser confiable, es decir, que no dañar el sistema de la persona a la cual yo accedí, porque si daña el sistema o deja de funcionar, me van a descubrir. Y lo otro importante es, tiene que evitar la proliferación.
¿Qué quiero decir con esto? Todos los sistemas de hackeo legal, como todos los sistemas de hackeo en el mundo, legales o ilegales, aprovechan vulnerabilidades en los sistemas. Una vulnerabilidad es básicamente un defecto en el sistema que hace que ese sistema pueda ser conducido a hacer algo que su diseñador no previó. O sea, ningún sistema informático hace algo para lo que no esté programado, porque no puede ser. Por definición, el sistema hace solo lo que le mandan a hacer. Pero los sistemas son estúpidos. O sea, la computadora no dice, esta instrucción es estúpida, no la voy a cumplir. Está programado para cumplir con la instrucción, así que la va a hacer igual. Si yo puedo usar la programación para que esto haga algo que el diseñador no lo pensó originalmente, puedo sacarle una ventaja al sistema. Si ese defecto está en la parte de seguridad, es una vulnerabilidad importante. Las vulnerabilidades más útiles para hackear son las que llaman de día cero. ¿Qué significa día cero? Es una vulnerabilidad que el diseñador no sabe que existe. Y por ende, no la puede resolver, no puede ponerle un parche para resolverla. Y yo la puedo usar a voluntad. ¿Cómo se usa? Se usa a través de lo que se llama un exploit. Un exploit es un programa que aprovecha esa vulnerabilidad para determinada función. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Si yo diseño un programa, un exploit, lo mando a la computadora, el momento que yo mandé ese virus, ya no lo tengo más yo, lo tiene la persona que yo estoy investigando. Si esa persona detecta que el virus está y lo extrae, puede, llegado el caso, utilizarlo. O sea, puede aprovecharlo él. Y entonces yo lo que hice es poner en riesgo la computadora de todo lo demás. Y si además estoy usando una vulnerabilidad de día cero, nadie puede defenderse de esa vulnerabilidad. Y esto no es casual, porque de hecho ya pasó. Volvemos al ataque WannaCry. El ataque WannaCry se usó utilizando un exploit que le robaron a la CIA. Perdón, a la NSA. A la NSA, alguien hackeó a la NSA y le robó las herramientas informáticas que tenía para hackear. Con esas cosas robadas a la NSA, armaron un virus, o sea, las adaptaron y armaron un virus de ransomware, con lo cual atacaron y afectaron 50 millones de computadoras de todo el mundo. Entonces, esto es un peligro que el Estado tiene que asumir cuando hackea. En cuanto a los métodos, hay dos grandes métodos. Está el método que se llama de ingeniería social, que es básicamente, o spear phishing. El phishing es como si fuera una especie de pesca con red, y el spear phishing es pesca con lanza, que significa que es específicamente para agarrar a un pescado y no a todos los pescados. Lo que hace el spear phishing es básicamente armar un mail o algún mensaje, una página dirigida a una persona en particular, para que esa persona pique y aprieta clique un link, o entre a una página, o abra un archivo adjunto, etc. Está diseñada para esa persona en particular. Ese es un sistema. Y se habla de ingeniería social. Ingeniería social básicamente es una forma técnica de referirse a un engaño. Lo que se hacen es engañar a esa persona para que haga algo que no tiene que hacer. La otra forma de ataque es lo que se llama un ataque de abrevadero, o watering hole. ¿Qué es un abrevadero? Es básicamente un charco, una lagunita donde todos los animales van a tomar agua y donde ahí está el depredador para atacarlos. Informáticamente, ¿cómo es esto? Yo, Estado, me hago cargo de una página y en esa página meto un virus, y toda la gente que ingrese a esa página y lleve a cabo determinada acción, se lleva mi virus. Este sistema se utilizó en un caso legendario, que es el caso Playpen. El caso Playpen era una página que distribuía material de pedofilia. El gobierno, el FBI, se adueñó de la página, pero en vez de cerrarla, la mantuvo en funcionamiento y puso un virus que cada persona que entraba y descargaba imágenes de explotación infantil, lo cual en sí mismo es un delito, se llevaba el virus. ¿Y qué hacía el virus? Le decía al Estado dónde estaba esa persona. Y una vez que le decía dónde estaba, o sea, porque como todo el mundo entraba por Tor, estaba enmascarado el IP, pero al descargarse el virus iba a la computadora del usuario y le decía al FBI, este es el IP verdadero de esta persona, es este. Con ese IP iban a los juzgados, le allanaban la casa y le encontraban la evidencia, todo el mundo adentro.
Y con esto metieron, digamos, agarraron a 3.500, 4.000 personas en un montón de lugares del mundo. ¿Cuáles son los usos del hackeo? Tiene varios usos posibles. Uno es el de playpen, es decir, encontrar la IP verdadera de todos los usuarios, o sea, localizarlos, identificarlos, porque te da toda la información de ese usuario, le puede entrar a la computadora y obtener toda la información de ese usuario y ver quién es. Rastrearlo en tiempo real, porque por ejemplo una forma es, yo puedo hackear un teléfono, encender el GPS remotamente, el GPS de esa persona, y que me vaya diciendo dónde está, y yo rastrearlo en tiempo real. Monitorear las comunicaciones encriptadas. ¿Por qué? Porque la computación está encriptada mientras está viajando por internet. Pero cuando entra o sale del teléfono, se desencripta. Es decir, el mensaje o el archivo de voz o de audio se desencripta para que yo, o sea, cuando yo lo digo o lo mando, está desencriptado y se encripta para viajar, y después cuando lo reciben en el otro teléfono, se desencripta para que yo lo pueda leer o escuchar. Si yo hackeo uno de esos dos celulares, me quedo con la comunicación. Y la forma de monitorear comunicaciones encriptadas es esa, hackeando uno de los dos terminales que participa de la conversación. Obviamente la obtención remota de información, entrar remotamente en una computadora y sacar todo lo que tiene adentro, como hicieron en Gorshkov y Ivanov. Y la última es la vigilancia acústica o visual. Yo puedo entrar con un virus a, por ejemplo, la cámara de una computadora, que yo estoy usando, por ejemplo, ahora para el Zoom, yo puedo ingresar remotamente y prenderla. De hecho, hay varios casos. Hay el caso del hacker argentino, que obtuvo imágenes de personas, de actrices desnudas. Básicamente lo que hizo es eso, le hackearon la computadora, prendió la cámara, y a través de la cámara filmó a la gente. Puedo filmarlo y escucharlo. Lo mismo puedo hacer con el teléfono. Yo puedo agarrar, digamos, remotamente entrar y prender el micrófono del teléfono y escuchar y usar este teléfono como un micrófono y grabar todo lo que está pasando alrededor del teléfono. Eso se llama hot mic. O las dos cosas. Hoy se agrega el tema de lo que se llama el Internet de las cosas. Hoy mucha gente tiene lo que se llaman las cámaras de seguridad web, que ponen cámaras de seguridad en su casa y pueden entrar por un teléfono y ver lo que está pasando en su casa. Bueno, está ingresando a esa cámara a través de Internet. Esos sistemas son muy inseguros y muy fáciles de hackear. Por ende, yo podría tranquilamente hackear las cámaras de seguridad de una persona y vigilarlo todo lo que hace en la casa. O sea, dependiendo, y ahí depende de lo que tiene la cámara. Si la cámara tiene solamente imagen. Si la cámara tiene imagen y sonido, imagen y sonido. De hecho, se han hackeado, por ejemplo, un montón de estos aparatos. Hoy hay baby calls para chicos que se acceden por internet, y si alguien lo busca, en internet hay una persona subió en Instagram como un desconocido le hablaba a su hijo a través de baby call. O sea, se hackean todo. Todo eso se puede explotar para vigilar a las personas a través de mails. Vamos a ver rápidamente. Esto genera tres tipos de problemas. Por un lado, problemas constitucionales. El problema constitucional es cuando no está regulado. El hackeo no está regulado. La mayoría, hoy en España, en Alemania, en algunos países está regulado, en la mayoría no. Ahora, el tema es, ¿lo puedo utilizar analógicamente a partir de la libertad probatoria? Hay toda una corriente doctrinal que dice que no, que distingue entre, por un lado, la libertad probatoria y por otro lado, lo que es lo que se llama la nula coertio sin el eje, que es una injerencia en un delito no prevista en la ley. Una injerencia en un derecho no prevista por la ley. Entonces, acá estaríamos hablando de que está haciendo una injerencia sobre el derecho a la intimidad no prevista por la ley. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? En realidad, todo lo que hace, todos los usos que ya vimos de los celulares están previstos en la ley. Salvo que salga el GPS, en la localización. Pero todos están todos, porque las escuchas ya están previstas en la ley. El allanamiento, es decir, ver algo de lo que está pasando en la casa ya está previsto en la ley. El registro y la obtención de los datos, la requisa ya están previstas en la ley. Es decir, todas las injerencias sobre la intimidad ya están previstas en la ley. Lo que no está previsto es el método. Entonces, en principio, la injerencia se podría utilizar.
sea, en vez de escuchar telefónicamente, escucharlo por el teléfono, lo escucho hackeando, no hay ninguna diferencia, la misma injerencia con distinto método. Ahora, el problema es que muchos de los defensores del sistema, digamos, de la postura de la nula coertio, que de hecho está legislada en el nuevo código, en el artículo 14 del nuevo Código Procesal Penal Federal, lo que dicen es que tampoco puedo aplicar analógicamente, digamos, para ver cómo hacerlo, aplicar analógicamente una regla a otro sistema. Es decir, yo no puedo aplicar analógicamente las cosas del allanamiento al uso de un virus para hackearle las cámaras a una persona. Y acá hay un problema, porque esto me obligaría al legislador, este principio que en general, yo diría tradicionalmente estaba bien, cuando ya hablamos de tecnología y la tecnología evoluciona tan rápida, me obligaría a que el legislador regule con mucho detalle cada una de las formas de injerencia. Y la tecnología cambia tan rápido que aun si el legislador tuviera un conocimiento técnico como para hacer ese trabajo, que no lo tienen, igual no avanzarían tan rápido. Por ende se generarían espacios de impunidad demasiado grandes. O sea, porque el tipo que desarrolla tecnología tranquilamente puede ver para dónde va la ley y cambiar la tecnología para que no entre. Y hacerlo rápido. Y el legislador siempre va a ir mucho más atrás. Entonces hoy, si yo no puedo usar la analogía para sobre todo combinar partes de distintos artículos y armarlo de una manera que me permita hacer la medida protegiendo a su vez la privacidad de las personas o los derechos de las personas, entonces va a ser muy difícil actuar. Pero a su vez eso obliga al juez que lo va a hacer a preocuparse de otra manera. Porque hoy con las escuchas, el juez lo único que tiene que fundamentar es si corresponde que se haga la escucha o no. Pero si yo voy a utilizar todos estos métodos, el juez se va a tener que preocupar de muchas más cosas. Tiene que medianamente entender cómo funciona para poder acomodar la herramienta a los derechos. Es decir, analizar la proporcionalidad. ¿Qué hago? Porque yo, por ejemplo, hoy en día hay programas, sobre todo con los teléfonos, hay un programa que se llama Smart Suite, que sería traducido como el combo de los pitufos, es una cosa que me permite hacer todo en un teléfono. Obtener información remotamente, prender el micrófono, hacer las escuchas, bajar toda la información, etcétera, todo. Ahora, es un nivel de intrusión enorme. Lo mismo pasaría con una cámara, digamos, yo entro en una computadora, podría prender la cámara, podría prender el micrófono, bajar toda la información, hackear todas las comunicaciones, todo. Entonces, ¿en qué caso se justifica todo eso? En algunos casos excepcional se puede llegar a justificar que yo haga el combo completo. En otros no, solamente algunas cosas. Pero después va a tener que definir, bueno, está bien, en este caso concreto uso el virus, pero solamente para esto. Solamente para escuchar, o solamente para comunicaciones, o solamente para obtener información, etcétera, etcétera. Entonces tiene que hacer un grado de análisis que los jueces hoy no están haciendo. Con mucho más cuidado. Y eso a su vez los obliga a conocer la herramienta mejor. Porque medianamente va a tener que tener idea. Primero, el que les proponga la medida va a tener que saber cómo explicarles a los jueces de qué se trata, para que entiendan de qué estamos hablando. Y el juez va a tener que aprender medianamente algo para entender de qué le están hablando. Eso va a tener que generar forzosamente un cambio enorme en la actitud de los jueces. Y la enormidad de este cambio, no sé cuántos de los que están escuchando trabajan en tribunales, pero la enormidad de este cambio queda claro, ni bien piensan que hoy en Argentina los juzgados todavía se usa el fax. Una tecnología que está muerta hace 15 años, en la Argentina se sigue usando el fax. Entonces, pensar que esos jueces que todavía usan fax y que no quieren mandar cosas por mail hasta que empezó la pandemia, usaban todo papel, ahora van a tener que pensar en hackear un computador y cómo funciona, es medio preocupante, pero la realidad es que lo van a tener que hacer. Porque la tecnología, si no, en 4, 5, 10 años, bueno, ni en 10 años, en 5 años, va a dejar a la justicia por detrás. Entonces, el otro problema, volvemos, es el problema de la jurisdicción. Y volvemos al problema de la locación. Si yo, por ejemplo, hago un ataque de abrevadero, el de Playpen, y esto pasó, se dio en Playpen,
el juez autoriza a poner el virus. Ahora, por ahí el juez tiene jurisdicción donde está la página, donde está el servidor que aloja la página, pero no tiene la menor idea dónde están las computadoras de los clientes que están accediendo. Y les está hackeando la computadora a todos. O sea, ¿tiene jurisdicción para hackear la computadora a todos esos si no sabe dónde está? Esto se discutió en Estados Unidos, en el caso Horton, United States Horton, y lo que dijo el juez es, si bien es cierto que la ley no autorizaba a los jueces a hackear la computadora a un montón de tipos que estaban fuera de su jurisdicción, utilizó el argumento de la buena fe. Lo que dijo es que como no podía saber dónde estaban, bueno, podía sospechar medianamente que estaba en su jurisdicción o asumirlo, y después, en todo caso, una vez que venían las IPs y sabía dónde estaban, ahí le podía digamos, blanquear mandándole exhortos o informando a los jueces de cada jurisdicción donde realmente estaban los sospechosos para que cada juez siguiera desde ahí. El último tema que quiero tratar con esto es el de derecho de defensa versus el secreto sobre la herramienta utilizada. Como vimos, digamos, si yo estoy utilizando un virus para obtener información digital, para sacarla remotamente de un lugar y que el Estado la tenga, a la persona, al sospechoso, le interesa saber cómo funcionaba esa herramienta, porque a partir de eso puede saber si es confiable o no la evidencia, o puede discutir la confiabilidad de la evidencia. Ahora, si yo a Estado le digo cómo funciona la herramienta que yo utilicé, pasan dos cosas. Primero, que deja de ser efectiva, porque una vez que está publicada, todo el mundo puede ver la forma de protegerse de esa. Y segundo, es que corre el riesgo de proliferación, que ya ha pasado. Por ejemplo, Estados Unidos utilizó un virus contra Irán que se llama Stuxnet. Era un virus muy específico, muy sofisticado. Ese virus quedó, obviamente, una vez que lo lanzaron, quedó libre por el mundo, y luego fue utilizado, hubo dos variantes del mismo virus que fueron utilizados por organizaciones criminales para robar información. Es el virus Buku y el Flame. Es decir que poner una herramienta en libertad, hay un riesgo grande de proliferación. Con el tema del secreto, ya este tema se discutió también en Estados Unidos de vuelta en el caso Playpen. En el caso Playpen hubo 3 o 4 casos en los que la defensa dijo, si vos no me dejás saber cómo funciona este sistema, entonces mi derecho de defensa está afectado, y por ende los cargos no pueden sostenerse. Entonces, en la primera serie de casos, que es el caso Millón, el juez estuvo de acuerdo con la defensa y le dijo al FBI, sí o sí me tiene que decir cómo funciona esta herramienta. Y el FBI, con tal de no revelar cómo funciona la herramienta, retiró los cargos. Esto después lo empezaron a hacer varios más, le dijeron graymail, como si fuera en vez de blackmail que el chantaje, con gris, o una especie de chantaje. A partir de ahí lo que hizo es, el FBI se acercó al juez y le explicó mejor cómo funcionaban las cosas, y además resultó que habían utilizado un sistema que se recomienda a nivel doctrinario, que es un sistema en 2 partes. Hay como si fueran 2 programas. Hay un programa que es el que usa la vulnerabilidad para entrar en el sistema, que no toca la información. Lo único que hace es abrir, es como si fuera lo que abre la puerta. Y después hay otro programa, que es el que una vez abierta la puerta, saca la información. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hace el FBI es revelarle a la parte el segundo programa. El segundo programa, como no corre el riesgo de proliferación, es un simple programa de escucha, no hay un riesgo de proliferación, y tampoco usa una vulnerabilidad. Por ende, revelarlo no genera ningún problema, y garantiza el derecho de defensa. Pero mantiene en secreto el otro, que es el peligroso. Ese es el sistema que se utiliza. Lo último que vamos a tratar, porque ya estamos medio pasado de tiempo, es los problemas, si se quiere, por otros problemas procesales que se generan por el tema de recolectar esto. Hoy, cuando uno recolecta evidencia digital, ¿cómo se hace tradicionalmente? Es, uno va, tiene el contacto, tiene la computadora enfrente, se lleva esa computadora y de la información hace lo que llama una copia digital, una imagen digital. Una imagen digital es básicamente
clonar la computadora completamente. Es una copia exacta. Le pone le da un número de hash, le pone una protección para contraescritura, etc. Genera todas las protecciones y de esa forma se queda y trabaja sobre la imagen, sobre la copia. De esa forma se mantiene el original para que, si hay cualquier planteo respecto de que se modificó la información, se puede volver a contar con el original para comprobar que está todo bien. Ahora, si yo estoy haciendo algo, obteniendo información del ciberespacio, yo estoy obteniendo información del sistema que está vivo. O sea, el sistema se está moviendo, está actuando. Por ende, yo no puedo sacar, lo que voy a hacer cuando bajo la información es sacarle una foto a cómo está el sistema en ese momento. Y me voy a quedar solo con la foto. El original va a seguir, se va a modificar. Yo después ya no voy a poder contrastar mi foto con el original, porque cuando lo intente hacer, el original va a ser distinto. Eso afecta, por eso me da un nivel de confiabilidad en principio menor al otro. La única forma que yo tengo de garantizar eso es hacer un registro muy detallado de cómo actué para sacar la copia, para que después, revisando ese proceso, puedan determinar que no modifique nada. O sea, alguien puede después reproducir ese proceso y darse cuenta, no sobre el mismo, no va a tener el mismo resultado, en el sentido de que va a obtener la misma información, pero va a poder comprobar que no modifica la información. Ahora, de eso no está previsto en ninguna ley. Si bien el nuevo Código Procesal Penal Federal habla de la cadena de custodia, no dice cómo se tienen que obtener las cosas. No hay nada. Lo único que hay es a nivel internacional una serie de protocolos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la Asociación de Jefes de Policía de Gran Bretaña, de ISO. En Argentina hay protocolos de diversa calidad de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Neuquén, del Ministerio de Justicia, etc. Pero solamente son como reglas de buenas prácticas. Y esas reglas de buenas prácticas están en desarrollo porque la tecnología está en desarrollo. Eso también es un problema de la informática forense, que como es una ciencia que está cambiando todo el tiempo, hace muy difícil que se estandarice los protocolos en las prácticas, porque las prácticas se tienen que ir adaptando a algo que está vivo y que se sigue moviendo. Pero bueno, es un tema que va a tener que empezar a discutirse a medida que empiecen a usarse estas herramientas. Y con eso cerramos. Vamos a las preguntas. Gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor. Cualquiera que quiera hacer una consulta, alguna pregunta al doctor, indíquemelo por chat y yo le abro el micrófono. Lo dejé agotado. Ahí le habilita el micrófono. Listo, doctor. Juan, dale. Bueno, primero saludarlo a Hernán, que hace un montón que no lo veo. Fuimos compañeros de facultad hace muchos años, más de 20 de nuestras edades. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, buenísima la charla, Hernán, súper interesante. Tengo 3 preguntas, no una. Uno sobre lo mismo que dijiste, que es el tema del código hash, ¿no? Sí. Quiero decir, tengo entendido que cualquier modificación de una máquina, por ejemplo, si haces un allanamiento y el mero hecho de cerrar una notebook ya puede modificar el contenido. Entonces, ¿cuál sería la forma de documentar, por parte de quien realiza ese registro, que no hay ningún tipo de alteración a, por ejemplo, un punto en un archivo .doc que te cambia todo el código hash? ¿Cuál sería la mejor manera? En realidad, digamos, lo que se modifica, vos tenés, cuando vos tocas una computadora, la computadora tiene archivos temporales y archivos almacenados. Los archivos .doc no son archivos temporales, salvo que estén en pantalla, así que vos lo estés modificando en ese momento. Si el archivo está almacenado, no es un archivo temporal. Los archivos temporales son la memoria, lo que se llama memoria RAM, que es una memoria de corto plazo. Ni bien vos cerrás una computadora o la tocas, eso ya se modifica y de hecho todo lo que está ahí se pierde. Esa por ahí es una ventaja de hecho, en ese sentido, hacer la recolección con un sistema vivo, es decir, con un sistema en funcionamiento, te da esa ventaja, que es que vos todos de la memoria temporaria
los datos volátiles los puedes tomar. Obviamente, en cuanto los tomás, se modifican. Es así, inevitable. La realidad es que cuando vos estás recolectando sobre un sistema vivo, vos estás asumiendo que estás modificando. No hay forma de hacerlo, no hay forma. En cambio, si vos agarras un sistema apagado, ahí sí, vos lo copiás tal cual está. Obviamente, ni bien lo apagaste, perdiste todos los temporales. Pero bueno, vos vas a lo otro, le sacás la foto exacto. Son como animales distintos. La recolección del sistema vivo es totalmente distinta a la otra. Y la única forma de hacerlo es vos reconstruir para decir que lo que modificaste justamente, digamos, si vos llevas ese log de lo que hiciste, va a quedar claro que lo que modificaste son los temporales que no pueden no modificarse mediante tu sistema de recolección, pero que no tocaste ninguno de lo que está almacenado. Digamos, cualquier otro lo que va a poder hacer es hacer el mismo procedimiento y va a modificar las mismas cosas y no otras. ¿Entendés? Clarísimo. Bueno, Vale. porque me pareció bastante polémico la parte que mencionabas, esa especie de caza de agresores sexuales por parte del Estado a través del envío de virus. ¿Cuál es el límite de lo que ya pasaría a ser un agente provocador y una instigación a cometer delitos por parte del Estado, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué te parece esa situación particular, ¿no? Mirá, legalmente acá, en Estados Unidos está facultado legalmente el Estado para hacer lo que se llama una operación encubierta. O sea, acá no, vos podés tener un agente encubierto, pero no puedes armar una operación encubierta. O sea, acá no está regulada legalmente. Con respecto al tema del agente provocador, es distinto, porque lo que hicieron es agarrar una página que ya tenía esos contenidos, no es que subieron contenidos, sino que dejaron la página tal cual estaba. En realidad la página ellos no subían, los usuarios subían contenido. No es que la página se buscaba el contenido. La página era una página para compartir, como si fuera, no sé, las de archivos de música. Los propios usuarios subían contenidos, o sea que ahí lo único que hizo el FBI es mantener funcionando la página. Subían contenidos y también descargaban. Ahora, vos para poder bajar el virus tenías que haber descargado. Por ende, vos al descargar estás cometiendo el delito por tu propio medio. Entonces, en ese sentido es genial. Es más difícil por ahí pensar en hacerlo en una de las páginas que venden droga. Porque ahí, viste, el tipo tiene que hacer una operación para que haya causa probable. Acá vos, lo raro es que en el momento que se dio la orden no había causa probable. La causa probable estaba como sometida a una condición. Pero la condición la tenía siempre, porque para que te bajara el mail, es decir, para que se diera la injerencia en tu computadora, vos tenías que haber cometido el delito. En el momento que vos descargaste el archivo con la imagen de pornografía infantil, ya cometiste el delito. Perfecto. Y lo que hace el sistema es generar la evidencia. En realidad ni siquiera te generaba la evidencia, te decía dónde ir a buscarla. Porque lo único que hacía es reportar al FBI, esto vino de la computadora tal. Entonces ahí la rastreabas, ibas con la orden judicial y allanabas y el tipo le ibas a encontrar claramente la misma evidencia, digamos, las mismas imágenes que había bajado y ya estaba. Igual hay un tema, la discusión ética se dio, porque en la práctica, vos hoy, por ejemplo, la idea de agente encubierto acá te dice que el agente encubierto no puede hacer nada que pueda afectar física o mentalmente a una persona. Vos tranquilamente podrías decir, y es un tema ético importante, que en la medida que vos mantenés el intercambio de imágenes digitales, de imágenes de pornografía infantil, seguís victimizando a todos esos chicos. Porque sus imágenes se siguen compartiendo y vos no podés evitar que circulen. Una vez que el tipo la bajó, vos no podés evitar que circule. El tema es que ahí es una ponderación de intereses. ¿Qué me interesa más? ¿Esto o destruir esta página y agarrar a todos los tipos? La realidad es que vos agarrás a mucha gente ahí con este sistema. Agarraron a 5.000 personas. Fue una barbaridad. Bueno, y termino ya abusando del tiempo. La otra era... ¿Cómo ves vos este tema del control social a través de Internet de las cosas, ¿no? Ahora empezó a estar en tela de juicio esta aplicación del gobierno para acceder a los datos. Quiero decir, nosotros al estar en Internet, obviamente que renunciamos a un montón de información sensible cuando abrimos una cuenta de Facebook o de Instagram o cuando accedemos a ciertas páginas. Ahora, ¿cuál es el límite mediante el cual el Estado podría beneficiarse para, no sé, meternos en cadenas de mensajes? Digo, ¿cuál es el límite de ese control social a ya una conducta delictiva en el uso de esos datos sensibles?
es un peligro gigante. Pero no, olvídate, si querés, de la aplicación estatal. De hecho, así hace China, básicamente, ¿no? Pero la aplicación estatal podría no existir. Si se quiere, digamos, se puede hacer lo que se llama, en Estados Unidos le dicen un function creep, que es utilizar una aplicación que está para una función, darle otro uso. Pero ponerle que hacerlo esto con una aplicación estatal sea más burdo. Pero no hace falta. Porque hoy Internet es un sistema, Internet es un sistema de vigilancia privado. O sea, Internet está para vigilar. Facebook es un sistema de vigilancia. Twitter es un sistema de vigilancia. O sea, lo que hace es recolectar niveles enormes de... Ni hablar Google, digamos. Vos pensás que Google tiene, y sobre todo si tenés Gmail, como tengo yo, por ejemplo, tiene todas tus búsquedas, desde dónde hiciste cada una de tus búsquedas, más el contenido de todos tus mails. O sea, la cantidad de información que tiene es gigante, monstruosa. O sea, es una información que si el Estado la tuviera, o sea, si el Estado se le ocurriera juntar toda esa información, dirían, esto es un país totalitario, es el gran hermano. Pero en la práctica se la está dando voluntariamente a un montón de privados. Y el Estado lo que hace es pedírsela a los privados. Y digamos, Internet de las cosas lo agrava enormemente, porque además la Internet de las cosas no solo va a generar todas las, o sea, Amazon Echo, Alexa, en un momento en Estados Unidos ya tenés el portero eléctrico, Internet de las cosas. La heladera, o sea, el portero eléctrico que sabe quién entra y quién sale de tu casa. La heladera que sabe qué consumís. El coso que te maneja la electricidad y el gas que sabe cuándo prendiste y apagaste la luz y cuánto consumís en cada ambiente. Las cámaras digitales que te vigilan todo lo que está dentro de tu casa. Y sumando, y sumando, y sumando, y sumando, y sumando. Esa información no solo puedes hackearla para vigilarla en tiempo real, sino que todos esos datos, la empresa los está juntando para venderlo como todo lo demás. O sea, y si lo combinás, y además hoy estamos yendo a lo que se llama las ciudades inteligentes, que es poner en las ciudades un montón de medidores. Vos ya tenías, no sé, vos medianamente en Facebook tenés unos términos y condiciones, nadie los lee y es una engaña pichanga, pero por lo menos los tenés. El Internet de las cosas no la tenés, y si después en ciudades inteligentes menos la vas a tener. Entonces vos tenés la ciudad con miles de cámaras biométricas. Más, no sé, hoy en Estados Unidos hay un juicio, en este momento en Estados Unidos hay un juicio contra una empresa que lo que hizo es recolectar en fotos que están en Internet, creo que fotos de 3.000 millones, más de 3.000 millones de fotos de gente, y armar con eso una base de datos biométrica. Gigante, digamos, y que se la vende al mejor postor. Entonces, las posibilidades de control son gigantes, y la gente no tiene, digamos, está tan acostumbrada a pensar que Internet es gratis. Nada es gratis en Internet. O sea, hay una cosa de Anonymous, el grupo Anonymous dice algo bárbaro, por ejemplo, con los VPNs, que dicen no vayas a un VPN gratis. Claro. Porque si el VPN no te está cobrando a vos, te está vendiendo a vos. Y eso funciona, es aplicable a todo Internet. O sea, todo Facebook, todo eso te están vendiendo a vos. Eso es lo que están cobrando. Se están cobrando con tu intimidad. Pero eso para mí es una parte, digamos, se puede patalear y hay que patalear, pero es una batalla perdida. Buenísimo, Hernán. Muchas gracias. Abrazo grande. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? A ver, el doctor Madina, ahí lo habilito. Hola. Listo, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la charla, súper interesante. Y me quedé con algo que dijiste que tiene que ver con este hackeo con orden judicial. Vos dijiste, el Poder Judicial no va a poder quedarse atrás de estas técnicas de investigación porque si no se va a ampliar mucho el margen de impunidad en este tipo de delitos, ¿no? Y vos hablabas del hackeo con orden judicial, es decir, siempre presumís que tiene que estar habilitado por un juez. Si bien, claro, habilitado por un juez, y la palabra hackeo sería porque sería una manera de involucrarte por ahí en otra jurisdicción, porque esa información está en otra jurisdicción, ¿verdad?
y vos necesitas capturarla, o sea, porque si no, si hubiese una orden judicial siempre, no se diferenciaría mucho de otra técnica intrusiva, ¿verdad? Si yo qué sé, por ejemplo, ya hoy se utiliza escuchar desde afuera lo que se habla dentro de un domicilio, ¿verdad? Entonces, si eso está, por un lado, dispuesto por una orden judicial, no habría mayor diferencia. O sea, el problema me parece que se da cuando no hay una orden judicial, porque si hay una orden judicial para obtener este tipo de información, ¿dónde estaría el hackeo? Es un tema técnico. Yo hablo hackeo porque, digamos, introducirse en un sistema informático sin el permiso del titular del sistema informático es hackear. No porque sea un delito, no es que sea el delito de hackeo. En la práctica es la misma acción, lo único autorizado. De hecho, interceptar un teléfono es un delito si se hace sin orden judicial. Está previsto en la ley de comunicaciones. O sea, esto es lo mismo. O sea, es la misma acción que implicaría el delito de hackear, lo único que es legalizado porque está autorizado judicialmente. En ese sentido lo digo. Y digo que el Estado va a tener que adaptarse, más que nada, ni siquiera por los cambios de costumbres. Hoy ves, digamos, piensen cualquier chico o cualquier persona menor de 25 años que hable por teléfono. O sea, que converse por teléfono. Por un teléfono de línea, ni hablar por teléfono de línea o por el celular. No existe. Todo chateo. No hablan. O sea que ya ni siquiera es un tema. Porque antes cuando empezó el tema del hackeo con orden judicial, era porque los delincuentes se habían avivado y usaban el Skype y qué sé yo. Y ahí vos de última tenés restringido a los que son más sofisticados y se dieron cuenta. Ahora no solo cada vez más gente se está dando cuenta de que si usa Skype o si usa otra cosa no lo pueden escuchar, sino que automáticamente se volvieron imposibles de monitorear un montón de sistemas de comunicación que la gente adoptó, no por un tema de preocuparse por el Estado, sino por generacional. Hoy los chicos no hablan por teléfono, no hablan. Si vos llamás, mandan mensaje. Yo cuento siempre, cuando empecé a dar clase, hay una película que se llama Comando Especial, que son unos policías jóvenes que se infiltran en un colegio secundario. Sí. Y tienen 4 años más que los chicos que están investigando. Y uno de los policías llama por teléfono a una de las chicas y la chica se sorprende diciendo, ¿cómo me llamás? Nosotros mensajeamos. O sea que pasaron solamente 4 años, pero ya está desfasado generacionalmente. Y ese es el tema. Hoy, digamos, en 5 años no vamos a poder escuchar a nadie, pero no porque sean delincuentes sofisticados y sepan uso mensaje de texto porque sé que el Estado está encriptado, sino porque es lo que hacen. Esa es la realidad. Entonces es adaptarse a morir. No hay otra. Y le van a encontrar la vuelta, porque la injerencia y los problemas del tipo técnico, procesal y constitucional que genera hackearle el teléfono o cualquier sistema informático a alguien donde hay una cantidad de información monstruosa, porque, digamos, hoy es preferido, o sea, una persona puede estar en la casa, uno puede allanar una casa y estar un mes y encontrar menos información íntima de la que puede encontrar si a un tipo le hackea el teléfono. El teléfono tiene todo. Todo lo que buscó, todas sus fotos, toda su agenda, todos sus contactos, todas las personas con las que se comunicó. Es monstruosa la cantidad de información que hay. Entonces realmente esto genera una serie de problemas, ni hablemos de hallazgos casuales, digamos, la cantidad de problemas que se generan es increíble. Pero, digamos, la realidad es que va a tener que haber un salto de calidad de los operadores de la justicia monstruoso. Porque, digamos, cambió la realidad y para empezar te van a tener que darse cuenta de que cambió la realidad, que no sé qué está cuánto, todavía no hay tanto. Primero tienen que darse cuenta de que cambió la realidad, y después se tienen que adaptar a la realidad. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieres hacer? ¿Nadie más? Bueno, Hernán, yo en nombre de la facultad, agradecerte nuevamente, como lo hice al principio, esta charla tan pero tan interesante de estos temas
tan actuales que estamos viendo, que bueno, recordaba cuando empezamos la charla que hace 2 años viniste y estábamos hablando de esto y seguimos hablando de esto. Así que bueno, esperamos verte pronto, que puedas venir efectivamente a Mar del Plata, a deleitarnos personalmente en la facultad con otra de tus charlas. Y si, bueno, si no podemos y todavía seguimos como estamos, lógicamente que será un gusto para nosotros tener otra charla de este tipo con vos. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias, Federico, también por tu colaboración y por tu coordinación en la charla. Gracias a ustedes por la invitación.